Dios les bendiga a todos los hermanos que se conectan, que se van a conectar. Los saluda la hermana Diana Arroyo. Hoy en el programa Experiencias con Dios. Sabemos que el programa lo tenemos los días miércoles, pero tenemos una excepción con nuestra invitada para hacerlo el día jueves. Ayer les decía en el en vivo que hoy teníamos la segunda parte y hace 8 días de el tema No es una esperanza vacía con la hermana Kelly. Entonces, vamos a estar compartiendo el video, vamos a invitar a los hermanos. Entendemos que hay muchos hermanos que están en culto hoy, entonces por eso de pronto va a estar la audiencia así más o menos. Les recuerdo, yo no tengo contadores, entonces no puedo ver quién se conecta, por si no los saludo y digan, la hermana me vio en línea y no me saludó. Les saludamos a todos. Y esperamos pues en el Señor que este programa sea de bendición para ustedes. Vamos a compartir el video y mientras tanto entonces damos la bienvenida a la hermana Kelly desde la ciudad de Cúcuta. Ella se va a presentar de nuevo porque muchos no vieron el video anterior, entonces ella se va a volver a presentar y vamos a hablar un poquito mientras se conectan los hermanos y damos inicio entonces a el en vivo de la noche de hoy con el tema de la segunda parte, No es una esperanza vacía. Yo le bendiga, hermana Kelly, ¿cómo está? Bueno, amén, Dios me lo bendiga. ¿Me escucha bien? Te escucho un poquito ¿cómo podría decirlo? Se ¿Como siente pasito? como si quítate los audífonos un momento, a ver si es eso. A ver, ver ahora. Ah, háblame, Dios le bendiga. se escucha mejor. Sí, bueno, entonces será hacerlo sin audífonos o buscar. Porque si así con los audífonos escucho doble voz. Entonces, pues intentémoslo hacer así y miramos a ver qué resulta. Listo, pues. A mí Dios me también los me tocó bendiga. quitarme. Dios me los bendiga a todos. Eh, pues una vez más aquí acompañándolos. Ya el jueves pasado iniciamos un tema, pero pues por cuestiones de lluvia, por cuestiones de señal, no pudimos continuar con este tema. Esperamos que pues el Señor nos bendiga, porque el recordar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas también trae bendición a nuestras vidas y nos recuerda, nos lleva otra vez a esos momentos en el que Dios nos ha suplido y nos ha ayudado de manera especial y poderosa. Así que, pues, que Dios bendiga mi vida, tanto la de la hermana Diana y la de las personas que lleguen a escuchar esta transmisión. Sí, es un tema, este programa de experiencias con Dios, la intención no solamente es dar testimonio de lo que el Señor hace, sino que nosotros recordemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas en ocasiones anteriores, porque pasa que a veces se nos olvida. Y me gusta mucho la palabra porque cuando le hablaba al pueblo de Israel le decía que los padres deberían recordarle a sus hijos la palabra y esos hijos a los hijos y los hijos a los hijos para que siempre supieran la palabra y supieran de los hechos que el Señor había hecho y supieran de cómo los había sacado de Egipto. Entonces, a veces se nos olvida. Entonces, yo creo que es bueno recordar cómo Dios obra y también bendecir a otros a través de los mismos testimonios, porque mira que a veces uno, como ya lo vivió, entonces uno no ve en el momentico la trascendencia, pero hay cosas que Dios hace una vez y no las vuelve a hacer. Pero hay cosas que Dios hace una vez y las vuelve a hacer y las vuelve a hacer. Entonces, es bueno testificar de ello. Entonces, vamos a hacer una oración para iniciar y entramos en el tema. Le damos la bienvenida a los hermanos que están ahí conectados, los que se van a ir conectando. Hoy tenemos la continuación del tema No es una esperanza vacía con nuestra invitada especial desde Cúcuta. Y vamos a orar y damos inicio entonces al tema.
Amado Dios y Padre que estás en gloria, te damos gracias por tu fidelidad, por tu bondad, porque eres bueno, santo, porque eres poderoso, porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Pedimos, Padre Celestial, que tú estés, Señor amado, con nosotros, Señor amado, Dios mío, esta noche. Pedimos que tú seas bendiciendo nuestras vidas, que tú seas hablando, Señor amado, al corazón de cada uno de los que se conecta. Tú sabes, Señor, y tú vas a guiar a la transmisión a quien sea necesario, que necesite escuchar estas palabras. Te pedimos, Señor, que este testimonio traiga vida, Señor, que traiga fe a nuestros corazones, que traiga confianza, que traiga convicción, Señor, de que tú obras en medio de lo imposible y que para ti, Padre Celestial, no hay nada, Señor amado Dios mío, que no pueda hacer. Pedimos tu bendición, tu gracia, tu acompañamiento, tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues, entonces, les decíamos, teníamos, el tema no es una esperanza vacía. Estábamos hablando hace 8 días con la historia de Eliseo y su siervo. Cuando llegan a buscarlo los sirios y resulta que, dame un momentico, dame un momentico, ok, no, mira que no, ni siquiera puedo, ya que, ok, cuando llegan los sirios y resulta que se sienten acorralados y esas palabras que le dice Eliseo a su siervo, y es que no tenga temor, que más son los que están con ellos que los que están en contra. Y le ora al Señor para que sean abiertos sus ojos y el siervo pueda ver a los ángeles, pueda ver ese ejército de Dios peleando o preparado para pelear a favor de ellos. Yo quiero que la hermana entonces nos hable un poquito de este tema y cómo es importante hoy en día que el Señor abra nuestros ojos para entender que aunque no veamos, Él está obrando. Hablábamos que no es una esperanza así, habla de esperar, que la espera se hace larga y cuando se hace larga entra uno en agonía. Y podríamos decirnos que nos encontramos igual que como el siervo, sin entender qué está pasando y en medio de esa crisis. Pero Eliseo le dice, le dice al Señor, abre los ojos de él para que vea. Entonces yo creo que la importancia de esta noche es que el Señor abra nuestros ojos para ver que Él está obrando. Amén. Pues lo que decíamos desde un principio, eh, esperar. Y mire qué difícil es esperar porque, porque no hay algo seguro. O sea, cuando uno tiene una palabra del Señor que le dice a usted, bueno, eh, de aquí a 5 meses voy a hacer algo. Y entonces uno empieza a contar los días, pero tiene la esperanza de que a 5 meses. Pero cuando no hay una fecha, simplemente la palabra del Señor que le diga, eh, está quieto y espera y ve que yo soy Jehová. Y eso lo encontramos en la palabra del Señor. Entonces uno empieza a esperar, pero ve que las puertas se cierran, que las cosas no están obrando como uno espera, que uno ora y le dice, Dios mío, pero estoy poniendo todo mi esfuerzo, o sea, tengo toda la intención. Y sabemos que por la palabra del Señor dice que Él conoce la intención de nuestro corazón y uno dice, estoy haciendo de tripas corazón, como dice el dicho popular, de tripas corazón y no pasa nada. O sea, yo no veo que pase algo. Y lo que está pasando no me gusta. Lo que está pasando me duele, lo que está pasando eh, me lleva a quebrantarme, ¿cierto? Y entonces el Señor responde maravillosamente diciendo, espera. Y uno, Sí, abre los ojos, y como dice esto, Eliseo, abre los ojos de ese siervo para que él vea que los que están con nosotros son más que los que están en contra de nosotros. Entonces, a veces, a pesar de ser cristianos, nos cegamos y decimos, no hay esperanza, no veo la solución a este problema. Y se nos olvida que nosotros somos hijos del Todopoderoso, del dueño del oro y de la plata, del médico de médicos, de aquel que creó el cielo, la tierra, de aquel que llena de aire nuestros pulmones y nos olvida.
se nos olvida como humanos y el Señor tiene que procesarnos una y otra vez y muchas veces en la misma cosa, una y otra vez en la misma cosa porque somos esas cabritas, esas ovejas rebeldes que se desvían y el Señor venga para acá, hablemos usted y yo otra vez Sí. del mismo tema. Ay, Señor, por favor, ayúdame. Y el Señor, pero es que ya te pasé por allí, ya hubo un proceso de eso y lo olvidaste. Y como olvidaste mi presencia, cegaste tus ojos, cegaste la visión espiritual, se perdió. Entonces necesito volver a abrirte los ojos. Y para abrirnos los ojos, el Señor tiene que pasarnos por crisis, tiene que pasarnos por tormentas, tiene que pasarnos por tempestades, porque mire que para que los ojos del siervo de Eliseo fueran abiertos, no fue en un momento de gloria, no fue en un momento de estabilidad, fue en un momento de crisis. Entonces, mire que la crisis cuando viene de parte del Señor, e incluso la crisis que nosotros muchas veces nos buscamos a causa de nuestras decisiones, dice la palabra del Señor que todo obra para bien, incluso nuestros errores, porque el Señor es amplio y misericordioso en perdonar, y esos malas decisiones, esos errores que muchas veces cometemos, el Señor las utiliza para volver a encaminarnos. Cuando nos recoge, cuando le pedimos ayuda, cuando le pedimos auxilio, nos recoge y nos dice, bueno, mire, esta es la crisis que usted mismo se buscó, o Sí. esta es la crisis por la que yo le estoy pasando, entonces le voy a abrir los ojos porque usted no está derrotado, porque usted es mi hijo, porque tengo promesas para cumplir con su vida. Entonces, mire que mi misericordia es grande, mire que mis planes son hermosos. Y no hay una esperanza así, aunque no la entendamos, aunque no es en nuestro tiempo, sino en el Señor. Y es difícil porque es el tiempo del Señor. Sí. Pero sabemos que al final veremos su mano poderosa obrar y tal vez no será entre 2 días, entre 4 días, entre 2 meses, incluso habrán de pasar años para algunas circunstancias, pero cuando eso pase uno va a decir, Dios mío, gracias, 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 yo estaba eh, cegada, pero veo tu mano obrar ahorita y te doy gracias de todo corazón. Que es difícil dárselas ahorita, quizás en el momento de la prueba, de la lucha, es difícil uno decirle, Dios mío, gracias. Pero entonces la palabra también nos insta y nos dice que en medio de la lucha, aún en medio de los momentos difíciles, tenemos que alabarle. Y recuerdo una palabra en el libro de Job que decía, aunque él me matare, en él esperaré. Y a mí me encanta mucho ese pedacito, porque aunque él me matare, porque él tiene todo el derecho de hacerlo, porque somos pecadores y pecamos una y otra vez y todos los días, o sea, y la palabra dice, el que la paga del pecado es muerte, o sea, él tiene todo el derecho de quitarnos la vida, pero dice, "Oh, aunque él me matare, en él esperaré porque sé y estoy seguro que hay una esperanza en él. Incluso David cuando se equivocó, que el profeta le dice, bueno, bajo que le da 3 opciones para recibir castigo. Y mire que, y vuelvo y yo digo, la palabra del Señor dice, que cosa dura es caer en manos de un Dios vivo. O sea, es difícil, pero él, ¿qué? Escogió, no, yo prefiero que el Señor me castigue, que mi castigo venga del Señor porque sabía que había una esperanza allí, porque sabía que el Señor iba a tener misericordia de la vida de él. Entonces, nuestra esperanza no vacía es nuestro Señor Jesucristo. Ese es uno de mis pasajes favoritos. Porque a pesar de que él falla, el Señor lo pone a escoger. A mí eso me apasiona porque el Señor normalmente no nos pone a escoger a ninguno. Nos dice, este se merece esto, o este pecó de esta manera, y como decías tú, la paga del pecado es muerte. Bueno, pero la relación que tenía con David con el Señor era tan cercana, el Señor le da la opción. Las tres eran malas, pero le da la opción. Hoy en día nosotros el Señor no nos da la opción. Y lo que veo que Él escoge esta opción es porque Él dice, el Señor es misericordioso. Y yo sé que si escojo esta opción, mi corazón se va a herir, pero el corazón de Él también. Porque recordemos que David era conforme al corazón de Dios. Había pecado, pero en ese momento fue tentado por Satanás, pero su corazón seguía siendo como el corazón de Dios, porque fue cuando
no pecó por el censo del pueblo. Entonces, David se va por la opción que sabía que le tocaba el corazón a Dios. Y a mí me emociona, o sea, me apasiona es eso. David escogió esa razón porque sabía que el corazón de Dios se iba a contristar cuando viera tanta gente morir. Y pasó de esa manera. La palabra dice que el Señor le habló al ángel y el ángel tocó el pueblo y empezó a morir mucha gente. Pero llegó un momento que el Señor ve la gente morir y le dice al ángel, detente. El corazón de Dios se contrizó y dijo, mucha muerte. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Entonces, nuestra esperanza está en un Dios que se compadece de la situación que estamos pasando. Tú decías algo importante. Cuando estamos esperando, la espera duele. Cuando se hace larga, se hace complicada y como hablábamos detrás de cámaras, uno pone de su esfuerzo y uno dice, estoy haciendo, aquí estoy luchando, estoy en estas. Pero hay momentos en los que uno dice, no, Señor. Y yo creo que fue el momento en que se encontró el siervo. Y dijo, no, es que ya no hay dónde, ya no hay qué hacer. Ya aquí, hasta aquí llegamos, nos tienen rodeados, auxilio. Pero en ese momento es cuando Eliseo ora y le dice, Señor, ábrele los ojos. Entonces yo creo que lo que el Señor quiere a través de este programa, de esta noche con este tema, no es una esperanza vacía, es abrir nuestros ojos y que nos demos cuenta que a pesar de que no veamos nada, Él está ahí. Porque al final, o creo que fue en un comentario bíblico que leí, decía, aun cuando el siervo no pudiera ver lo que estaba pasando, las cosas estaban pasando. O sea, aunque el siervo no estuviera viendo y más adelante no hubiera recibido la vista espiritual para ver que el ejército del Señor estaba ahí, el ejército del Señor estaba ahí. No le quitaba el hecho a que el siervo lo viera o no. Y a veces nosotros no vemos que Dios esté obrando en la situación que estamos viviendo. Entonces, no importa si nosotros no estamos viendo nada, el Señor está obrando en esa situación. Entonces, yo creo que ahí es cuando toma vida la esperanza, y que no es una esperanza en un Dios que no responde, no es una esperanza en un Dios que no se compadece. Vos hablabas de que la espera no sabemos cuándo vamos a tener respuesta y esto me recuerda la historia de Abraham que hablamos en un programa anterior, que tuvo que esperar años para haber hecho realidad la promesa que el Señor le había hecho. Años. Y el escenario perfecto fue cuando él por su propia fuerza no podía hacer nada. Qué casualidad. Mientras se pudo, mientras había fuerza, mientras su esposa estaba disponible o estaba su cuerpo ideal para tener hijos, y no pasó, porque el Señor dijo, no es el tiempo, porque Él quería manifestarse en algo mayor, que era lo imposible. Y en ese momento el siervo dice, aquí no salva nada, pero la manifestación del Señor fue en medio de lo imposible. Entonces, este tema me gustó mucho por eso, porque es el obrar de Dios en medio de la situación complicada. Y yo creo que el testimonio que tenemos esta noche habla mucho de eso. Así que yo ya no voy a hablar más porque yo hablo mucho. Y vamos a escuchar el testimonio que tiene la hermana por contarnos esta noche. Yo sé que va a edificar la vida de todos los que se conecten ahorita, los que vean el video después, los que vean la repetición por el canal de YouTube, que pueden seguirme aparte. Entonces, vamos a escuchar ese testimonio. Hermana, te escucho. Este, yo creo que si yo me echo años atrás, años cuando pues yo fui criada como tal en el Evangelio, ¿cierto? Pero llegó un momento en el que, en esa época de adolescencia, de rebeldía, en que yo dije, no, ya no quiero seguir más en la iglesia, mi familia ya estaba toda apartada y, y yo hice la lucha para salirme de la iglesia a totalidad. Pero el Señor en su misericordia mantenía sus promesas para con mi vida. Y yo recuerdo tanto que una vez hablando con mi padre y yo al que yo pueda compartirle esto, se lo comparto porque para mí se me hace, primero se me hace con mucha gracia, pero también muchas veces uno tiene que comerse las palabras que uno dice. Sí. Porque yo le decía a mi papá, una vez mi papá me saca al parque, me dice, venga, Kelly, hablemos, ¿usted por qué no quiere volver a la iglesia y esto y aquello? Y yo le digo, no, papá, es que a mí
es que a mí el evangelio no me gusta y si ustedes a mí me obligan, yo le voy a agarrar rabia al evangelio. Los cristianos son, bueno, todo eso que la gente piensa que son. Y yo le decía, a mí los cristianos nunca me han dado de comer, o sea, yo no necesito el evangelio a mí no me ha dado de comer, pero con esa arrogancia, con ese desdén. Y cuando el Señor me trajo a sus caminos, empezó a tratar con mi vida y a mí me da risa porque yo digo, en todas, casi en todas las cosas de los hermanos he comido. Todos me han dado comida, todos me han dado de comer. Entonces, cuando yo recuerdo, porque a veces estoy así por lo menos que alguien me invita a comer o me comparten algo, mire, Kelly, esto, y son cosas mías, el Señor me trae a memoria eso. A mí los cristianos no me han dado de comer y yo me río y yo digo, ay, Kelly, ¿hasta dónde llegó tu boca? Pero es la misericordia del Señor, es la Sí. misericordia del Señor obrando de manera poderosa en mi vida. El testimonio que detrás de cámaras hablamos para compartir en esta noche, eh, yo volví a la iglesia. Yo recuerdo cuando el Señor empezó a tratar conmigo para volver a la iglesia y yo le decía al Señor, yo no vuelvo por mí, no vuelvo por mí aunque mi vida está destruida porque eso es lo que hace el enemigo, ¿cierto? Pero yo le decía al Señor, al ver a mi familia destruida por Satanás, yo le decía, yo voy a volver a la iglesia, pero por mi familia, para que usted salve a mi familia, para que usted obre en mi familia, pero no por mí, sino por mi familia. Y pues hoy día han pasado casi 9 años y no puedo decir, mi familia está bien con el Señor, no, sino como hablan, o sea, no sé qué está haciendo el Señor, pero yo sé que algo está haciendo, porque muchas veces veo su mano obrar, pero en este caminar he visto la mano de Dios en milagros poderosos en mi familia, y yo sé que Dios ha tratado con ellos de manera especial, y hay muchos testimonios. Yo recuerdo que antes de entrar, Dios mío, voy a enfocarme porque si no, no terminamos. Yo una Dale, vez dale, dale. en un campamento le dije al Señor, trata, es que mire que el peligro de nosotros muchas veces hablar sin pensar. Y yo últimamente le dije, Señor, dame sabiduría e inteligencia en mis palabras, porque uno en la emoción dice muchas cosas. Sí. Entonces, en un campamento yo le decía al Señor, trata con mi familia. Y yo tengo una promesa que Él me dio en ese campamento acerca de mi familia y cada vez que oro por mi familia se la recuerdo. Yo sé que Él no la olvida, pero no es al tiempo mío, sino al tiempo de Él. Y yo le dije, trata con ellos. Y si tienes que llevarlos a una cama de hospital, llévalos. Yo no voy a orar para que tú los saques de allá. Llévalos y trata con ellos. Y saliendo del campamento, necesito uno, bueno, el campamento siempre es en noviembre, al mes de diciembre. Mi mamá cae en un hospital por una taticardia. Y yo recuerdo que ese día yo estaba acá en mi casa, me llamaron, baje rápido al hospital, que su mamá está. Y yo llegar y verla ya con todos esos cables y que ya no la querían atender y ya estaba cansado el corazón. O sea, era difícil ver a mi mamá en esa situación y nadie la atendía. Y yo corra para arriba y corra y corre, corra. Y yo cuando yo me paré en un momento y dije, voy a orar por mi mamá para que Dios la levante de esa cama. Y cuando me dispuse a orar, ¡pum! Dijo Te que no iba a orar acordaste. para que no iba a orar para que yo la levantara porque usted iba a dejar que yo orara en su vida. Y yo dije, Dios mío, y mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá llega y me dice, Kelly, ore por mí para que yo me sane. Y yo la miro y para mí fue tan difícil decirle, yo la miro y yo le dije, mamá, yo le dije a Dios que no iba a orar para que Dios la levantara, para que Él la levantara de acá. Y mi Claro. mamá me mira así como que, ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué, por qué le pone a hacer esas promesas? ¿Por qué se pone a dar esas palabras? Y yo le dije, mamá, no voy a orar, pero voy a orar para que Dios traiga a alguien y ore por usted. Y, y yo en esa lucha de que mi mamá como que esta china que piensa en la vida, y yo me puse a orar y yo dije, Dios mío, o sea, Dios me enseñó
que hay que, dice la palabra del Señor, que es pedir, pero pedís mal porque no sabemos qué nos conviene. Pero el Espíritu Santo que mora en nosotros sí sabe que nos conviene. Entonces, por medio del Espíritu Santo debemos pedirle al Señor. Y yo le decía, bueno, Señor, ya aprendí. En fin, después me volvió y me enseñó, pero bueno. Pero entonces yo recuerdo que yo le dije, bueno, Señor, o sea, ayude, trate con ellos como usted quiera y no a mis condiciones, porque yo le estaba poniendo condiciones, llévalos a una cama de hospital. Y no, muchas veces la gente en una cama de hospital no acepta al Señor. Dios sabe orar con cada persona a su manera. Entonces, recuerdo que oré y llegó alguien. Llegó un pastor de otra denominación a la puerta del hospital. Y desde la puerta del hospital mi papá me llamó y yo salí a la rejita ahí del guardia de seguridad y dice mi papá, el pastor va a orar por su mamá. Acompáñenos, oremos desde acá. Y desde la puerta del hospital oramos y eso ocurrió un milagro poderoso, que yo sé que eso es un milagro. Y la conclusión es que mi mamá se levantó, o sea, trajo doctores donde no había rápido, eso fue en cuestión de 5 minutos, ya mi mamá estaba para cuidados intensivos, ya le habían puesto la medicina, ya se había controlado, o sea, y toda la tarde, casi todo el día luchando ahí, que esto y que aquello, y cuando ya el Señor entendió o me enseñó, yo entendí lo que el Señor me quería enseñar, fue en cuestión de 5 minutos que Dios obró. Y así muchos testimonios, pero el testimonio de esta noche, nosotros pasamos casi cerca ya de año y medio, mi hermana, la que me sigue a mí, eh, presenta un cuadro de cáncer de tiroides. Ella se le presentó aquí en el cuello una masa, un día cualquiera despertó y empezó a formársele una masa y cada día más grandes, entonces pues mi mamá se asustó uy, no, y se la tocamos y mira eso tan raro y de un momento, así como apareció, así desapareció. Sin embargo, mi mamá sacó cita médica y dijo, vamos a pasarla al hospital porque no sabemos, o sea, se desvaneció, nosotros no la podemos ver, pero no sabemos. La pasamos a médico y el doctor la examinó y apenas tocó su cuello, le dijo, no, usted va para cirugía. O sea, hay una masa extraña en su cuello y no se veía, nosotros no la veíamos, pero él apenas la palpó y una vez dijo, no, usted va para cirugía. Y le empezaron a hacer todos esos exámenes, la biopsia, al tumor, una cosa y otra, y salía pues que era cáncer de tiroides. Y empezamos ese proceso antes de la operación. Y cuando nosotros escuchamos cáncer, nosotros pensamos, nadie se salva del cáncer. Y era difícil, Dios mío, fue difícil escuchar ese diagnóstico, porque también en mi familia ha habido muchos casos de cáncer y familiares han muerto. Incluso mi abuelo paterno murió de cáncer. Entonces uno empieza a crearse el peor panorama y dice, se va a morir, se va a morir. Y mi mamá empezó y entró como en esa depresión y ella lloraba y ella se afanaba y ella preocupada. Y yo me fui para mi médico de médicos, y yo le dije, bueno, Dios mío, usted es el que sabe por dónde tiene que llevar a mi hermana, porque mi hermana pues está descarriada. Al sol de hoy todavía está descarriada. Entonces, esto, yo recuerdo que yo decía, bueno, Señor, trae la paz porque yo no me puedo desplomar, yo no puedo meterme también en esa depresión viendo a mi madre en ese estado, mi familia, pues estábamos como que, ay, que la mona, que nosotros le decimos monita, que la mona está mala, que esto, que aquello, que qué vamos a hacer. Entonces, Dios trajo paz a mi corazón y mi mamá me decía, pero es que yo no la veo a usted llorando, yo no la veo a usted preocupada, yo no la veo a usted afanada por la salud de su hermana, yo la veo a usted como su vida normal, o sea, sus obligaciones normal. Yo le dije, mamá, es que yo estoy confiada en el Señor. Yo sé que Dios algo va a hacer y yo se lo compartí a mi iglesia en su momento. Yo le dije, hermanos, ayúdenme a orar porque mi hermana pues tiene cáncer de tiroides, hay que operarla y pues que Dios sea obrando y tratando como Él quiera.
Sí. Entonces, la actitud de mi hermana me marcó, porque ella es una persona que conoce la palabra del Señor, está descarriada, pero conoce las verdades de Cristo, conoce sus promesas, y los vecinos se acercaban y la miraban y le decían, ay, esto, Esther, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Esto y aquello, y ella decía, no, o sea, yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios hará algo y yo me voy a levantar, o sea, yo no me voy a morir, yo me voy a levantar de esta enfermedad. Entonces, Dios mío, yo decía, ella, estando descarriada, tiene esa actitud. Yo estando en la iglesia debo tener una actitud aún mejor, Claro. porque yo estoy en la iglesia, yo tengo la esperanza del Señor, y uno ahí donde entra y dice, yo he sido fiel a Cristo y Dios algo hará. Pero entonces fue impresionante todo el proceso porque entonces empieza uno a decir, bueno, yo tengo estos amigos, yo tengo, pone uno la esperanza en otras cosas, ¿cierto? Sí, señora. Y el Señor quiere que uno dependa de Él, solamente de Él, porque a Él no le gusta compartir su gloria con nadie más. Entonces, en mi caso, aquellas personas que yo esperaba total apoyo, o sea, como que aquí estoy 24/7 para lo Sí. que necesite, llámeme, yo corro, no estuvieron. No estuvieron y para mí fue difícil. Yo decía, porque yo no podía compartir mi estado de ánimo con mi familia, Claro. ¿sí? Y sí, yo iba a los pies de Cristo y yo oraba y yo le pedía al Señor fortaleza y que me ayudara y que me diera serenidad, pero yo necesitaba sacar eso con alguien que fuera mi amigo, con alguien que fuera mi amiga y no, en su momento no, como que todo el mundo pues sí que usted está pasando por esto, pues yo también estoy pasando por mis circunstancias, yo también tengo mi problema, yo también. Y entonces yo entendí, yo no soy así como de como que sí, si se dan las cosas, de contarle a alguien bien, pero cuando tengo mis luchas, pues yo sufro mis luchas. Y son muy raras las personas con las que yo llego en un momento de lágrimas, de aflicción y le digo, me está pasando esto y esto y esto. No, yo lucho sola. Y hasta Dios me ha enseñado a aprender que no estoy sola, que Él está conmigo y hay gente que está con uno en esos momentos difíciles. Entonces, el Señor nos lleva a tratar esa área de la fe, de la fe. Hay una esperanza. Yo estoy obrando. Usted no lo entiende, pero yo estoy obrando. Yo estoy marcando su corazón y el corazón de su familia. Y me traía una y otra vez la promesa que él me dio en ese campamento, porque yo a los campamentos llego con millones de preguntas y Claro. siempre le digo, Señor, que sea como si usted y yo estuviéramos solos. O sea, yo sé que esto va a estar lleno de gente, yo sé que todos vienen con necesidad, pero estas son mis preguntas, porque solamente en este ámbito yo sé que usted me puede contestar libremente y yo voy a entender que es usted conmigo, conmigo. Entonces, yo llegué a ese campamento y el Señor me dice, yo voy a obrar en su familia y su familia va a ser mi gloria. Su familia va a ver la gloria de Dios. Entonces, esa promesa la he traído por muchos años, aferrada a ella. Y entonces, cuando llegamos a este caso de mi hermana, yo le decía, Dios mío, dijo que mi familia iba a ser su gloria, que mi familia iba a ver su gloria. Yo quiero ver su gloria. Y yo no le puedo, y no es que Dios hubiera sanado a mi hermana así de un momento a otro, que lo pudo haber hecho, pero el proceso por el cual tuvimos que pasar con ella, yo vi la mano de Dios obrar una y otra y otra y otra vez en pequeñeces. Entonces, por lo menos, listo, te hicieron los exámenes, la actitud de mi hermana, yo sé que Dios la fortalecía. Ella, frente a nosotros, en ningún momento lloró. O sea, yo no recuerdo a mi hermana verla llorando, no recuerdo a mi hermana verla triste. Ella en su intimidad, allá en su cuarto, con su esposo quizás, pero frente a nosotros no. O sea, no, ella se mostraba una persona fuerte, una persona capaz de enfrentar con la ayuda de Dios esa situación.
Después, es difícil muchas veces los exámenes que le autoricen a uno para que la operación y yo he visto personas que gastan mucho tiempo para que todo eso se dé, que hay que pagar dinero, que esto y aquello. Y mire, hermana Diana, que Dios abrió las puertas. O sea, fue mi hermana, todo se le agilizó, Dios obró, nos dieron el aval para para ir a Bucaramanga, porque allá tuvieron que, no, aquí la operaron, aquí en Cúcuta la operaron, y la ecografía primera decía que había un solo tumor. Y el médico que operó era un médico, dice mi mamá, joven y bello, era un médico joven y muy inteligente, muy, o sea, muy capaz, muy de esos médicos que se toman el tiempo de a uno de explicarlo y acompañarlo en el proceso. Médico por Entonces, vocación. ajá, médico por vocación. Entonces, este hombre va a operar a mi hermana y toma la ecografía y dice, bueno, sí, esto está antigua, pero pues ahí dice que hay un solo tumor. La otra ecografía no había salido. Hubo una ecografía final que no salió. Para el tiempo límite de o sea, por lo menos el 12 se tenía que operar. No recuerdo exactamente la fecha en que ella se operó, pero supongamos que era el 12 y la ecografía no salió, la ecografía final salía para el 15. Entonces el médico dijo, listo, con esta primera voy a operar. Entró al quirófano con nosotros creyendo que era una sola, un solo tumor. Y yo recuerdo que ese día de la operación yo tenía servicio. Ese día yo tenía que dirigir un culto. Y solamente Dios sabe que yo no supe ni qué dije en ese culto. Porque yo me subí y mi hermana todavía está en sala de operaciones. Y yo me subí al altar y yo dije, Dios mío, o sea, mi alma y mi corazón están en otro lado. Claro. Yo estoy aquí porque entiendo que tengo una responsabilidad con usted, con mi pastor, pero yo estoy afanada y estoy preocupada por mi hermana. Y yo me subí, dirigí el culto, pero en mi cabeza estaba era mi hermana, mi hermana, mi hermana, mi hermana. Y yo me bajé de dirigir el culto y cuando yo me bajo, yo reacciono y yo dije, yo no sé ni recuerdo qué leí, ni recuerdo qué hice en ese servicio. Me bajé, llamé a mi mamá, me dice, ya salió de operación y resulta que no era un solo tumor. Cuando el médico abrió para operar, encontró detrás de ese tumor 3 tumores más. O sea, ese Mm, era el más grande. En total fueron 4 tumores que tuvieron que sacar y ella tuvieron que sacarle porque la idea era dejarle pues una parte de la glándula de tiroidea, pero no, al encontrarse eso tuvieron que sacar absolutamente todo lo que había dentro. Entonces, listo, salimos de esa operación en victoria, no dejaron limpio el área, no había nada más y empezamos el proceso de que tenía que hacerse el tratamiento del yodo, que hay que bajar a Bucaramanga, que hay que pagar hospedaje, que hay que pagar comida, que esto, que los exámenes. Y yo, mi cabeza era signo pesos, y yo, Dios mío, probé ahora el dinero. Y Dios es bueno y maravilloso. Y yo sé que muchos dirán, ay hermana, pero es que usted agiliza y eso sale. Pero es que cuando usted no está viviendo el proceso y solamente lo escucha, uno dice, ay, pero eso me parece tan normal, o sea, una operación. Pero el tener usted un familiar enfermo de cáncer o de cualquier otra enfermedad, era mi hermana. Y yo decía, Dios mío, puede que usted se la lleve, que ya no tenga vida, que no la vuelva a ver. Para mí, para nosotros eso fue difícil y ver que Dios iba abriendo, aunque fuera lo mínimo, o sea, una puerta mínima, y saber que era Dios el que estaba abriendo esas puertas, era impresionante, o sea, era de un motivo de uno estar agradecido con el Señor a pesar de las circunstancias. Recuerdo que bajamos a Bucaramanga antes de irnos, y acá en el terminal salió todo gratis para la gloria y honra del Señor. Yo estaba en mi trabajo y yo le dije a mi patrona que me diera permiso, que tenía que bajar con ella a Bucaramanga.
el sábado. Eso fue como un martes. Cuando me llama mi mamá a mediodía y me dice, no, tenemos que irnos ya porque hay que agilizar un examen que aquí no se lo hicieron. Y arrancamos de un momento a otro para Bucaramanga y nos salió gratis el hospedaje, nos salió gratis el transporte, nos salió gratis la alimentación. Y yo decía, Dios mío, o sea, los gastos fueron mínimos. A la verdad, los gastos fueron mínimos para todo lo que fue ese proceso. Y, y nos fuimos ese día que nos fuimos, saliendo aquí en el estadio que hay aquí en Cúcuta, en Plaza Banderas, nos estrellamos. Íbamos para Bucaramanga a un proceso porque mi hermana había salido una operación y tenían que hacerle el tratamiento del yodo para eliminar cualquier célula cancerígena que existiera en su cuerpo y nos estrellamos. Y yo decía, Dios mío, pero yo, entonces no es su voluntad que vayamos. Dios mío, si no es su voluntad que vayamos, no vamos porque saliendo y un accidente, y yo decía, Dios de la gloria. Y ahí me acuerdo que duramos pues un tiempo hasta que no nos transbordaran a otro. Llegamos a Bucaramanga en la madrugada y yo en mi corazón yo decía, Dios mío, haga algo. O sea, estoy esperando que usted haga algo, que salgamos de esto victorioso, pero todavía en nuestra humanidad, esa duda, ¿será que sí vamos a salir? ¿Será que mi hermana va a salir bien? ¿Será que vamos a poder cantar victoria de esto? Y, y Dios ahí procesando nuestra fe, procesando, y más encima de ese proceso, Dios estaba tratando conmigo a nivel personal algo que no podía perdonar, que yo no era capaz de perdonar, y el Señor me decía, pero mire, Kelly, todo lo que estoy haciendo por usted, mire todo lo que estoy haciendo por su familia. No permita que su corazón se llene de amargura, sino llene el gozo de todos los milagros que está usted viendo. Y yo decía, Dios mío, pero es que es difícil. Sí, sí, es difícil. Yo recuerdo que había alguien que me decía, Kelly, usted tiene que perdonar. Y yo decía, es que es fácil decirlo, pero es difícil cuando usted tiene su herida. Llegamos a Bucaramanga y Dios empezó a abrir puertas y bueno, mi mamá entraba ya al hospital con mi hermana y yo me quedaba, duraba 2, 3, 4 horas afuera, sola, afuera de los hospitales y ahí sola afuera el Señor hablaba conmigo, hablaba a mi corazón y yo me ponía a hablar con el Señor y yo lo recuerdo y digo, ay, cualquiera que me vio en esos momentos habrá pensado, está loca. Está loca. Porque sí, yo me paraba en una esquina y yo empezaba a hablar como si estuviera hablando con alguien. Y yo decía, Dios mío, pero es que esto y aquello. Y él traía textos y traía palabras y traía consuelo a mi vida. Y mire que salimos de allá, yo salimos de allá cuando le inyectaron el yodo y tener que ver de verla de lejos, porque no nos podíamos acercar. Y por ahí hay unas fotos que ellas encontré. Ella por allá en el cuarto de hotel y nosotros abajo. Y ella nos tomaba fotos y desde ella abría la puerta y nosotros desde abajo del patio y así como a medio grito hablar. ¿Cómo está? Bien, Sí. le voy a llevar fruta. Y ir y comprar la fruta y llevársela hasta cierto punto y ella tener que recogerla. Para mí fue difícil porque yo decía, Dios mío, no te la lleves. No te la lleves, no te la lleves. Necesito mi hermana, necesito que usted esté con nosotros, que nos dé la fuerza y la esperanza. Y, y yo en todo eso cargaba esta Biblia, mi mamá me la regaló, la tengo del 2009. Y esta Biblia, para donde yo vaya, ella va. Tengo dos. Compré una nueva porque yo dije, ay, esta está muy fea, están las hojas amarillas rayadas, pero para donde yo vaya, ella va. Esta Biblia que tengo aquí en mis manos y yo me la llevé. Yo dije, no, me la llevo en el bolso y en cualquier momento la saco y leo y que Dios hable a mi vida. Y estando allá en medio de todo ese proceso,
en el lugar que primero nos estábamos hospedando. Recuerdo que no teníamos nada que hacer, estábamos esperando y saco la Biblia y empecé a leerla en un rinconcito, me alejé de todos y llegan unos niños y dicen, cuéntenos una historia de la Biblia, háblenos de algo. Y empezaron ellos empezaron, bueno, ¿y quién es José? ¿Y quién es Daniel? ¿Y cómo Dios lo guardó? ¿Y cómo Dios obró? Y yo, ay, Dios mío, o sea, uno pensará, son historias de la Biblia, pero en mi proceso, precisamente las historias que ellos preguntaban eran historias en las que Dios obraba de manera poderosa por la fe y la obediencia que ellos tenían. Entonces yo, ahí Dios obrando en mi corazón. Y José, y mire que él está, y José perdonó, y los levitas alababan en los momentos difíciles. Y cántenos una canción, cántenos una canción. Y yo, bueno, vamos a cantar una canción. Ay, Dios mío, Dios es bueno. Y ese día en ese primer lugar donde yo me estaba hospedando, yo le escribí a esa persona y yo le dije, perdóneme. Esa persona tenía que pedirme perdón a mí, pero yo le dije, perdóneme porque yo he endurecido mi corazón, perdóneme porque han sido momentos difíciles, perdóneme por esto, perdóneme por aquello. Y yo recuerdo que esa persona llorando me decía, no, Kelly, perdóneme usted a mí. Y bueno, ahí la presencia del Señor ministró la vida de los dos y, y yo, ay, un peso menos. Mire que, y volvemos a las circunstancias y volvemos al Eliseo. O sea, la circunstancia, el momento difícil, el que los tenían asediados, y fue el obrar del Señor para abrirle los ojos y ver que Él estaba obrando. Entonces, yo voy a Bucaramanga, estaba la enfermedad de mi hermana, está mi circunstancia, están las luchas, está un montón de cosas, y Dios dice, voy a usar tu crisis para quitarte la venda de los ojos, para ver que yo estoy obrando en tu corazón. Él tuvo que llevarme hasta Bucaramanga con mi hermana enferma de cáncer para obrar en mi corazón y yo perdonar a esa persona que amo, que amo, que amo, que amo, que es parte de mi vida, que llevo sus genes, que llevo sus genes en mi sangre. Entonces yo decía, Dios mío, si usted me perdona a mí, ¿yo por qué no voy a perdonar? Entonces, primero, listo, el Señor me ayudó y un peso menos. Nos venimos Dios fue tratando, fue tratando, fue tratando. Recuerdo una noche, nos cambiamos de hospedaje, ¿cierto? Yo me quedé en un hospedaje más cerca para poder estar cerca de donde estaba mi hermano. Y esa noche yo dije, yo hablo mucho. Yo soy muy parlanchina, pero cuando agarro confianza, porque en el primer instante yo estoy así como que muy callada. Yo digo, yo se lo he dicho al Señor, cambia mi manera de ser. Yo quiero ser una persona prudente, yo quiero ser una persona silenciosa, yo quiero ser así como, oh sí, gloria al Señor. No, yo soy gloria a Cristo, Él vive y reina. Y yo llegué a ese hospedaje de muchas personas que estaban allí por lo mismo, por diferentes enfermedades, enfermos, familiares, y mi mamá me deja sola y yo, yo no me quiero quedar aquí sola, pero pues bueno, le hice frente a eso y duré hasta tarde afuera y me dijeron no éntrese porque pues roban mucho y yo bueno, entonces me voy a dormir. Y fui y me acosté. Recuerdo que me acosté en el camarote y no conocía a nadie. Habían dos muchachas allí. No conocía a ninguna de las dos. No había platicado durante el día con ellas. Y escogí la cama, la litera y arriba, porque yo aquí nadie me ve. Y saqué mi Biblia. Saqué mi compañera y empecé a leer en Apocalipsis. Y yo estaba ahí leyendo, "Ay, Cristo, venga, venga por mí, Señor". Estaba ahí leyendo cuando las muchachas estaban ahí hablando y llegan y me alumbran, ya habíamos apagado. Yo estaba con el celular leyendo y me alumbran y me dicen, usted es cristiana evangélica, ¿cierto? Y yo llegué y les dije, sí, sí. ¿Y qué está haciendo? Y yo le dije leyendo la Biblia. Ay, pues háblenos.
Ya que usted está leyendo la Biblia, pues háblenos de la Biblia. Entonces, que yo le dije, ¿qué quieren saber de la Biblia? Yo les comento. No, que mire, que mis familiares, que esto, y precisamente de la venida de Cristo, yo le dije, hay que arrepentirnos, Dios es bueno y misericordioso. Y empezamos a hablar y hablar, y una de ellas era menor de edad, tenía unos como, si recuerdo mal, unos 15 años, tenía la niña de meses con un soplo en el corazón, y la otra tenía el niño también enfermo del corazón, pero el niño tenía síndrome de Down y tenía más o menos mi edad. Entonces empezaron a contarme sus historias y yo a hablarles pues de la mía, de las razones por las que estaba allá y entonces ellas empezaron a comentarme sus vidas, ¿cierto? Y a hacer preguntas que todo el mundo hace normalmente y que me ha pasado últimamente. Esto, ¿y usted tiene marido? No. ¿Tiene un novio? No. Esto, Recibir la y tendencia. preguntas. Sí, preguntas así como que yo no, yo me guardo para el Señor. Ay, mi vida es esto, mi vida fue aquello. Y empezar a hablarles a esas personas de esperanza, de decirle, en Dios hay una esperanza, Dios está obrando, no se afane, no se preocupe, busque del Señor. Dios muchas veces nos tiene que llevar a las circunstancias difíciles para que nos acerquemos a Él, pero Dios no es simplemente para circunstancias difíciles. Dios es una manera de vivir, eso lleva un trasfondo de que usted tener siempre la esperanza de que Dios algo va a hacer, de guardarse usted para el Señor y saber que todo va a obrar para bien. Y mire, Diana, duramos hasta las 12. Yo estaba cansada, yo la verdad estaba agotada, yo ya mis ojos como que se cerraban y ellas seguían preguntando y seguían preguntando. Y yo, obvio, mi humanidad, yo decía, uy, ojalá que dejen de preguntar para yo poderme irme a dormir porque estoy cansada, pero no, o sea, era y yo recordaba tanto que decían, cuando alguien tiene sed, nosotros tenemos la responsabilidad de darle de beber del agua de vida eterna que es el Señor Jesucristo, y hablarles de ese pan, de darles el evangelio. Y yo les hablaba y les hablaba, y llegamos, fueron las 12 yo le dije, no, pues sí, ya terminamos el tema. Yo le dije, mañana seguimos hablando, porque yo mañana voy a seguir acá. Mañana seguimos hablando. Ah, sí, listo, entonces vamos a dormir. Yo sí, vamos a orar. Oramos y nos fuimos a dormir, 12:30. 12:40 llaman a la mamá del niño de síndrome de Down que tenían que trasladarlo, creo que para Bucaramanga, para Bogotá, no recuerdo. Y ella se para de una vez a listar su maleta, echar todas sus cosas, que ya sé que se tenía que ir, y nosotros a esa hora ya todos en el hospedaje estaban durmiendo, a llamar a las enfermeras, a buscar transporte para ella, para que la llevaran a la unidad ya de especialistas, que ya se iban, que no sé qué más. Y bueno, en eso nos dio pues el tiempo transcurrió, y cuando ella se fue y yo volví a mi cama, el Señor me dijo a mi corazón, tenías que hablarle eso, porque ella ya se iba a ir. Y porque yo estaba ojalá dejen de hablar para yo irme a dormir. Y el Señor me decía, tienes que hablar a tiempo y fuera de tiempo mi palabra. Y yo decía, Dios mío, yo aprendí mucho en Bucaramanga, aprendí ese proceso, aprendí muchísimo porque muchas veces a nosotros se nos olvida que somos llamados y quizás no tengamos esos grandes ministerios que otros tienen, quizás no tengamos esa gracia que otros tienen, porque yo a veces observo y veo a mis hermanos, a los líderes de la iglesia, y yo digo, ay, Dios mío, tan bonito, ¿sí? Los ministerios que les ha tocado, que mueven gente, que son llamados a ser líderes, a ser pastores, a ser misioneros, a ser grandes predicadores, y uno es un pequeño, uno simplemente es un hermano de la iglesia, pero aún siendo ese simple hermano de la iglesia, Dios tiene un propósito con nuestra vida, que es impartir la palabra del Señor. Entonces yo decía, bueno, Dios mío, sí,
si en algo te sirve mi vida, amén. Amén. Y llegamos, yo me vine de Bucaramanga y llegamos. Y mi hermana vino y al sol de hoy mi hermana está bien. Sí tiene que tomar medicación por lo que yo le digo. Tuvieron que sacarle a totalidad sus glándulas, pero los niveles están normales. Los exámenes, ella tiene que periódicamente estar en observación y siempre aparece bien. Y mire que ella se casa y le dicen que no puede tener hijos o no puede quedar en estado de embarazo de aquí a 3 años por el tratamiento, porque el bebé puede salir con malformaciones, porque está en riesgo su vida. Y mi hermana tiene 5 meses de embarazo. Tiene 5 meses de embarazo. Mañana van a hacer revelación de sexo para saber qué es la criatura. Y, y claro, cuando ella nos dice a nosotros nos dio temor porque no, pero el médico dijo esto y mi mamá empezó con la discusión que, ay, que no son responsables y mi hermano dijo, pues si Dios quería, si Dios quiso que quedara embarazada, pues yo estoy embarazada. Y ya le hemos hecho, Dios mío, este bebé se le ha hecho de todos los exámenes al sol de hoy, 5 meses, ha pasado por especialistas para Wow. ver y para la gloria del Señor, mi hermana, su salud, en vez, porque obvio, ella tiene que muchas veces sufre que bajo en calcio, que bajo en esto, por el problema que no tiene la tiroides, la glándula, entonces al- queda en embarazo y nuestra preocupación era, no, ahorita la salud de ella va a decaer. Al contrario, nuestra pequeña bendición ha venido a estabilizar todos los niveles de hormonas, de calcio, de hierro en el cuerpo de mi hermana. O sea, él no vino a quitarle nada, él vino más bien a aportarle a ella. Y mire que ahí uno dice, vio la gloria del Señor, vio la mano de Dios obrar. Y, y, y contentos, o sea, el bebé viene bien, no hay, al sol de hoy no hay ninguna malformación, no hay ningún problema, y si el Señor lo permite que nazca sano, amén. Pero si el Señor tiene que enseñarnos algo por medio de la salud de nuestra pequeña bendición, amén. Hemos, hemos tenido muchas experiencias y sabemos que pues el Señor también obrará en eso. Entonces, esa es la conclusión. A veces no entendemos, no entendemos qué está pasando, pero algo está ocurriendo y quizás esto nos lleve a sufrir, nos lleve a una pérdida, nos lleve a un desierto, pero, pero Dios va a quebrantarnos, pero también en ese quebranto Él se va a encargar de transformar otra vez esa vasija para la gloria de su nombre. Entonces, mire que vuelvo y digo, aunque Él me matare, en Él esperaré, ¿cierto? Porque esa es la esperanza del cristiano, que Jehová hará algo. Y nosotros, y yo he visto la mano del Señor obrar de manera poderosa. Y yo a veces digo, Dios mío, usted me ha dado muchos milagros. ¿Será que es que mi fe es débil? Y me ha enseñado tanto para que no se me olvide. Pero Dios mío, yo le doy gracias al Señor porque yo dije, no, no vengo aquí, no vengo a tus caminos por mí, sino por ellos. Pero el Señor me ha mostrado que por la razón que según yo crea que llegué a los caminos del Señor, Él tenía sus propias razones y sus propios propósitos. Sí. Y ahorita, el fin de semana, estuvimos en el campamento, gloria a Dios, estuvimos en el campamento y entonces el Señor hablaba, ministraba a la juventud de manera poderosa. Fue un campamento glorioso, glorioso. El tema era eh, volviendo al altar, volviendo al altar. Y yo llegué como cansada, agotada, llena de errores, llena de faltas. Y el Señor trató, limpió, llenó de fuerza.
y me decía, o hablaba mi vida, esa es mi experiencia en este campamento. Muchas ocupaciones han tomado mi lugar, pero lo importante, no se le olvide que lo importante soy yo. O sea, yo soy el importante, yo soy el importante en su vida. Yo soy quien la ama, yo soy quien la ayuda, yo soy quien la socorre. Todos los anhelos de su corazón están guardados en mí. Si usted me sirve a mí, si usted me es fiel a mí, yo le voy a dar, pero a su tiempo y a mi manera y no a la suya. Amén. Y yo, gloria a Cristo. Bueno, Señor, no es fácil, no es fácil, no es fácil, no es fácil esperar en el Señor, no es fácil decir todo obra para bien. Claro, aquí lo estamos hablando y lo testificamos, decimos todo obra para bien, pero vivirlo, del que todo es el todo, momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos de prueba, momentos en que nos afligimos y saber que eso va a obrar para bien, en el momento es difícil de entenderlo, pero ahí es donde radica una esperanza no vacía, esperar en el Señor. Amén. Entonces, Dios mío, ¿qué tiene para decir la hermana Diana? Tengo para decir que la verdad, habíamos hablado muy por encima el testimonio, yo no lo había escuchado tampoco completo y me conmovió muchísimo porque yo tuve una etapa también de enfermedad, pero estuve del otro lado, yo fui la enferma y creo que decía la hermana, ahorita llora en el testimonio, creo que va a llorar yo, me, me, me recuerda la fidelidad de Dios cuando nosotros no entendemos por qué pasan las cosas. Vos hablabas de que era una aflicción para tu familia y era una aflicción obviamente para la persona. Pues yo estuve en el otro lado y es como ver que se pierde el control de la situación, pero al mismo tiempo ver Dios como obra, ver a la familia en aflicción y uno no poder hacer nada. Yo estuve también en ese punto de estoy en el otro lado y de lejos me tenían que saludar y decir, Dios mío, Señor, será que mañana los voy a ver? ¿Será que esta será la última vez? Entonces me conmueve muchísimo. No, como digo, no había escuchado el testimonio, no, no sabía, pero traía a memoria, incluso anoche estaba orando un rato y el Señor traía a memoria el pasaje de Salmos 40, cuando dice que pacientemente esperé a Jehová, pacientemente esperé y Sí, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pero el Señor tiene que llevarnos a esos puntos de quiebre para hacer muchas cosas. En otro momento hablaré yo de mi testimonio, no quiero ahorita como que tomar el espacio, pero sí lo que puedo decir es que Dios es fiel. Me llamó mucho la atención cuando decías que ahora tu hermana está embarazada y esta bendición ha venido para estabilizarla en vez de atraerle daño. Y cuando vemos que esas cosas que Dios hace, sabe por qué las hace, sabe por qué las permite de esa manera. Y aunque está la angustia, Dios mío, se dijo que no, el médico dijo que no, pero es que por encima de los médicos está el Señor. Yo pensaba y comparaba mi vida con ese testimonio y yo después de que estuve como estuve, no voy a contar el testimonio, pero he hecho muchas cosas que nunca, o sea, nunca se me pasaron por la cabeza, nunca pensé tener la capacidad para hacerlas. Y decía, Dios nos lleva a un punto de quiebre, no solamente para cambiar nuestro corazón, como vos lo decías, para perdonar, sino para gloriarse, manifestarse en medio de la situación. Y el versículo 2 dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. A pesar de que estaba en el pozo,
el Señor cambió todo, como decías de tu mamá, en 5 minutos. Y cambió toda la situación en un momento. Y es duro esperar. Yo creo que todos los que nos ven, nos van a ver, saben, algún momento han pasado por una espera de esas de Dios, que uno dice, Señor, pero ¿hasta cuándo? David lo decía en el Salmo 19, ¿hasta cuándo me olvidarás para siempre? Pero en ese dice, esperé, pacientemente esperé, y él se inclinó. Entonces, si él tomó acciones, porque no es una esperanza vacía, porque hay respuesta a pesar de que no vemos, porque a pesar de que no entendemos. Yo le decía hace días, hablando con alguien, le decía, llevo años esperando y me cansé porque siento que Dios no mira mi oración. Siento que Dios no la escucha, siento que no la toma en cuenta, siento que para Él no tiene valor. Y decía lo que vos, yo he hecho esto, yo he esperado, yo he confiado, ¿y dónde están mis fuerzas? ¿Dónde están mis resultados? Siento que he trabajado en vano. Y la persona con la que hablaba me decía, Dios, todo el proceso de espera es eso, es un proceso. Y cuando nosotros alcanzamos lo que Dios quiere que aprendamos en ese proceso, es cuando vamos a salir de él. Y entre más tiempo insistas con la piedra, más tiempo te vas a demorar ahí. Me dolió. ¿Cómo me dices Lo que eso? pasa, lo que pasa es que nosotros, o sea, la piedra nosotros es que queremos que se haga en nuestro tiempo. O sea, a veces sí es la voluntad del Señor, a veces sí son los planes de Dios, pero vuelvo y digo, el Señor no comparte su gloria con nadie. Entonces, si yo digo, oh, llegué, terminé mi carrera, alcancé esta meta, porque yo me esforcé, porque yo fui juiciosa, porque yo hice lo que, y llegué, entonces yo no voy a decir, ay, la gloria toda es para el Señor, sino y si yo lo llego a contar a otra persona, yo voy a empezar con mi yo. Yo hice, yo logré, yo me esforcé, yo ayuné, yo oré, y sí, todo eso hace parte de alcanzar la bendición del Señor. Pero entonces, yo oré y no vi y esperé y Dios obró. Esa es la fórmula que el Señor espera que nosotros digamos. Sabemos que la palabra del Señor tiene muchos textos, mucha bendición a nuestras vidas. Y hay muchos textos que han marcado mi vida y yo los tengo remarcados y recontramarcados. Pero el Salmo 71 tiene como título La oración de un anciano. Y habla todo, me encanta cada texto. Y dice, primero dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. En el 6 dice, en ti he sido sustentado desde el vientre, de las entrañas de mi madre, tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Mire, en el 14 dice, mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. Y vuelve y dice, o sea, el Señor desde el vientre, y ya es un anciano, y él dice, y en ti esperaré siempre. O sea, somos jóvenes, y si el Señor nos salvó, tenemos muchos años por delante. Y un anciano diciendo, siempre esperador, o sea, tiene 70, 80, 90 años esperando y dice, siempre esperaré y te alabaré. O sea, no es tan solo, y lo que yo le decía a usted el jueves pasado, es la actitud. No solamente es esperar, sino qué actitud tenemos mientras esperamos, ¿cierto? Entonces, estoy esperando, pero te alabo. Estoy esperando y aunque no entienda y me duela, confío. Y esa es Estoy la definición esperando, de paciencia. ajá, Esperar es la estoy mejor esperando. actitud. Estoy esperando, pero Dios mío, estoy haciendo mi mayor esfuerzo y espero que te agrade. Mira aquí en el versículo 20 dice, tú me has hecho ver muchas angustias y males. Y dice muchas. O sea, no fue, me has hecho ver angustias y males. Bueno,
el transitar de la vida hay angustias y males, pero él dice muchas angustias y males. Volverás a darme vida. Después de la crisis viene la vida del Señor. Y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Mire, mire, después de la crisis viene la vida del Señor y viene el consuelo de su presencia. Dice, en el verso 23 dice, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma, la cual redimiste. Ahora, ¿cuál es nuestra alabanza? Dios mío, después de la circunstancia, si yo tengo la mejor actitud en medio de la circunstancia, cuando terminamos la circunstancia, la alabanza tiene que ser aún mejor. O sea, ya el Señor ha redimido, ha limpiado, ha procesado. Nuestra alabanza tiene que ser aún mejor. Y yo tengo testimonios que yo sé que todos como cristianos los tenemos. Y cuando yo se los cuento a alguien, por más pequeño que sea, yo a mí misma vuelvo y me recuerdo y yo digo, definitivamente es que me ama, definitivamente Dios me tiene demasiado consentida y no es que sea la consentida del Señor, sino es una manera de, como decir, Él está al pendiente de mí, Él me está cuidando. En el campamento estábamos charlando con las muchachas porque el pastor contaba un testimonio muy hermoso, que había salido de un ayuno y que tenía mucho hambre y que él vio al otro lado de la pared unas naranjas muy bellas, muy jugosas, y él decía, pues no me las voy a robar porque robar está malo, ¿no? No me las voy a robar, Dios mío, pero si usted me diera una naranja de esas, ¿cierto? Si usted en su fidelidad, en su grandeza me da una naranja, yo estaría contento. Y vino un viento y ¡pum! Cayó la naranja que el pastor estaba esperando. Y él dice, Dios nos escucha. O sea, Él quiere el bien para nosotros. Él nos ama. Y mire que uno a veces quiere ver cosas grandes. La sanidad de un cáncer, el dinero que necesito. Pero no nos sentimos agradecidos. No le damos importancia a eso pequeño. A eso pequeñito que Dios hace. Puedo caminar, puedo respirar, puedo ver a mi familia, puedo estar. Es que el simple hecho de tener gozo en nuestro corazón, ya es un milagro grande, porque recuerde que David decía, devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. O sea, el tener gozo, el estar contentos, el estar agradecidos, ya es un milagro grande del Señor. Y yo les decía y a ellas que Dios me escucha, Dios nos escucha a todos y nos consiente porque Él sabe lo que nos gusta y yo soy amante del dulce. Y una ocasión, en una ocasión yo llego y le digo, en mi cabeza así hablando con el Señor, yo le digo, yo hasta, y uno comenta, yo digo, yo hasta peleo con el Señor en mi cabeza, que pierdo yo, pero yo peleo con el Señor en mi cabeza. Entonces, yo le decía, en una ocasión, yo le decía, ay Dios mío, yo quisiera, es que ni le pedí, o sea, no le pedí una torta, le pedí un trozo, me faltó fe. Yo le dije, yo quisiera que usted me regalara un trozo de torta de ponqué con crema, es que yo fui específica y todo, con crema de color amarillo y verde, ¿no? Y cualquiera pensará, está loca, en vez de irse a comprar el pedazo de torta a ella, pero yo se la estaba pidiendo al Señor. Y bueno, eso quedó en una conversación en mi cabeza, porque Dios sabe que yo no se lo dije a nadie. En mi cabeza quedó, yo estaba trabajando, estaba haciendo algo, y yo en el momento pues me dieron antojo y eso quedó en mi cabeza. Y a la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde, llega alguien con un trozo de torta con crema amarilla y verde. Y yo veía la torta y yo no sabía si llorar o ponerme a reír o darle gracias al Señor. Y yo agarraba la crema, yo recuerdo que yo agarraba la crema
Ay, me la comí así como que no sabía ni qué sentir, pero yo decía, Dios mío, gracias. Gracias, 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 porque incluso en esa pequeñez, o sea, fue una pequeñez, él logró, él logró y dijo, bueno, tan cansona le voy a dar tu pedacito de torta. Y Dios mío, Dios es muy bueno y yo siempre he dicho que nosotros somos muy, y me perdonará la palabra que voy a usar, somos muy miserables, somos muy malos para con Él, Desagradecido. desagradecidos. Entonces, yo ojalá mi testimonio, mis testimonios le Testimonios. ayuden, porque eso me recuerda, o sea, ahorita yo estoy hablando con usted y me trae a mi memoria y, y, y la fidelidad del Señor a mi vida. Entonces, yo estoy muy agradecida con el Señor. Y como le decía a usted detrás de cámara, lo que yo anhelo y deseo para este mes y medio que queda de año es terminar bien con mi amado Salvador, bien con Él. Que yo Bien, diga, llegó 31 y estoy en paz, Señor, con usted. Este mes y medio me he portado de manera excelente y, y voy a empezar un 2023 si el Señor me da vida y aquí allá, aferrada a las misericordias del Señor, aferrada a su mano, aferrada a su gloria. amén. ¿Qué tengo para decir después de todo eso que el Señor nos ha dado hoy? Yo creo que, yo creo que sobran las palabras. De antemano, pues, agradezco, pues, el testimonio, tu disposición, dos días, a pesar que tu agenda ha estado llena, hoy teníamos culto, bueno, yo tenía culto hoy, no me fue posible ir por alguna otra razón, pero teníamos pendiente la transmisión. Pero aquí estamos para hablar de la misericordia, de la fidelidad, del amor, de la bondad del Señor, del poder de Dios y cómo se manifiesta en medio de lo imposible. Antes de terminar, quiero añadir eso cuando vos decías, todas las cosas se dieron por mi trabajo y el Señor no comparte su gloria. Y por eso el Señor nos deja sin fuerzas y daña lo que nosotros hicimos o no lo prospera, simplemente cierra los caminos para al final hacer de la nada, para que podamos decir fue Dios quien lo hizo y no fui yo. Porque Eliseo no le dice al siervo, llama a los soldados. Eliseo no le dice al siervo, ve y busca al rey que nos mande compañía. Eliseo simplemente ora para que el Señor le abra los ojos para algo que ya estaba ahí, que él no hizo nada para que fuese así. Entonces, la conclusión de esta noche es que no tenemos una esperanza vacía. Esperemos por lo que esperemos, estemos pasando por el proceso que estemos pasando, Dios responde, Dios es fiel y a su tiempo vamos a ver que la misericordia y la bondad de Dios. eh, Me encantaría que en cuanto a los procesos que tenemos nosotras y la espera que tenemos sea pronto, te decía detrás de cámara, ¡ey, Señor! Ese es el tiempo. Pero bueno, el momento es el de Dios. Les agradezco entonces a los hermanos que estuvieron conectados, le agradezco a la hermana Kelly su tiempo por habernos bendecido esta noche con ese testimonio. Yo antes era muy dura, era cruel y me gustaba ser dura, pero el Señor lo trata a uno y ya, no, esa dureza quedó lejos. Entonces, ese testimonio realmente ha tocado mi corazón y yo sé que también de los hermanos que estuvieron ahí pendientes de la transmisión, los que van a ver más adelante el video, incluso los que lo vean por diferentes plataformas. Esperamos que este testimonio haya sido bendición para sus vidas y no solamente los motive a ustedes, sino que les haga encontrarse con Cristo y tener una experiencia con Dios. Por eso este programa se llama Experiencias con Dios. La intención es que a través de los testimonios de los hermanos, usted pueda ver que Dios obra y que nosotros no somos exclusivos. Y así como Dios puede hacer y pudo hacer algo con nosotros, puede hacerlo también con las vidas de todo el que vea el testimonio, porque Dios siempre llega a tiempo. Entonces, no sé si la hermana tenga unas palabritas para despedirse y ya vamos concluyendo con el envío de esta noche. Bueno, lo que trae a mi mente ahorita en este momento es que usted decía que Dios destruye. No destruye,
sino que nos muestra una cosa, que lo que usted y yo hagamos, usted y yo somos mortales. Entonces, Sí, lo que usted y yo hagamos es temporal, pero lo que Él hace es eterno, porque Él es eterno, sí. ¿cierto? Entonces, puede que resulte bien, y como yo le decía, puede que sea la voluntad del Señor, las metas, los sueños, los anhelos que tenemos en nuestro corazón, puede que sea la voluntad del Señor. Pero si lo hacemos a nuestra manera, va a llegar a un punto de caducidad. Ya no hay más fuerzas porque nos agotamos, porque entonces las cosas las vamos a hacer por nuestra fuerza y nosotros nos vamos a agotar. Y aunque sea la voluntad del Señor, se va a acabar Amén. porque se agotaron nuestras fuerzas. Pero entonces el Señor dice, déjenme, yo me encargo. Sí, Como a mí no se me agotan las fuerzas, como yo no me canso, como en mí hay eternidad, entonces esos sueños y esos anhelos van a ser eternos y van a durar muchísimo más y van a trascender a la vida de otras personas. amén. Eso traía a mi cabeza ahorita. Y bueno, agradecida con el Señor por esta oportunidad. Siempre es un gusto, a pesar de que estamos así todo el Sí, tiempo, es un gusto compartir la amistad que el Señor nos ha dado, las experiencias amén. que hemos Hay tenido, unas pendientes. el hablar siempre con alguien que le aporta a uno fe, esperanza, que le recuerda las promesas del Señor, que no hablamos nada más para charlar, sino para contar las grandezas del Señor. Es una bendición para mí, para mi vida espiritual, para mi vida emocional, conversar con usted. Entonces, bueno, que si el Señor ha de hacer algo más con nuestras vidas, amén. Y si el Señor nos permite vernos una vez más de face to face, Amén. de compartir más momentos, de compartir más testimonios, amén. Amén, amén, amén. Y nada, gracias por invitarme, gracias por tenerme en cuenta y que Dios bendiga nuestras vidas y las vidas de los demás hermanos. Si acaso alguien llegase a ver que también pueda sentirse identificado, porque son cosas que todos como cristianos pasamos. Amén. Amén, amén, hermana Kelly. Gracias por haber sacado de su tiempo para contarnos de lo, como decías, de lo que el Señor hace en nuestras vidas, de las maravillas, de los testimonios, de la misericordia de Dios con tu vida, con tu familia. Confiamos en el Señor que pronto puedas ver respuesta a la petición y ver a tu familia toda ahí firme. Deseamos verlo. Te quiero añadir que, como te decía detrás de cámaras, quiero que el Señor hable a mi vida y créeme que termino el en vivo diciendo el Señor ha hablado a mi vida. En el momento que menos lo esperaba y de la forma que menos lo esperaba, pero Dios es fiel. Entonces, así concluimos este programa de Experiencias con Dios. Hoy no es miércoles, pero estamos en el programa. Esperamos verlos con la ayuda del Señor en el próximo miércoles con el programa Experiencias con Dios. Mañana, con la ayuda del Señor, creo que tenemos pendiente una transmisión con una hermana. Ella no puede ni el miércoles ni puede el jueves y desea hacer la transmisión mañana. Entonces vamos a ver si mañana transmitimos hablando de otro tema. Esperamos entonces un tema un poquito de pronto más evangelístico, esperamos se puedan conectar y hacer parte de la bendición. También les quería recordar del nuevo espacio que vamos a tener confiando en el Señor, posiblemente desde la otra semana, íntimos en la presencia de Dios. Vamos a estar media horita, no les voy a contar de qué se trata, la intención es que ustedes estén conectados para saber de qué vamos a tratar. Viernes 7 a 7:30 de la noche. Los esperamos. Y antes de terminar, sí me gustaría que la hermana hiciera una oración. Creo que el ambiente se presta y creo que hemos recibido de parte del Señor. Y con eso vamos por concluir la transmisión de esta noche. Y nos despides entonces. Bueno, entonces vamos a orar, Dale, vamos a gracias. pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Amén. Maravilloso Dios, te damos gracias por este espacio que nos has permitido, por el conversar y el testificar de la grandeza de tu nombre, de esos milagros asombrosos, de esa fidelidad absoluta que has tenido para con nuestra vida.
Simplemente no merecemos nada, nada de lo que has hecho, pero lo necesitamos. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu Espíritu Santo, necesitamos, Señor amado, que tú ministres nuestra vida diariamente, que así como aquel siervo quite, Señor, de nuestros ojos aquella venda que nos cohíbe ver tu mano poderosa obrar, aquella misericordia efectiva en nuestra vida diariamente, Señor. Mira nuestras vidas, Padre Santo, que nuestra fe crezca y no mengue, que podamos, Señor amado, aferrarnos a la grandeza de tu nombre, a no olvidar que pertenecemos al dueño y Señor de todas las cosas, y que si tú tienes cuidado, Señor amado, del ave, que si tú tienes cuidado, Señor amado, de las nubes, del campo, Señor Jesús, ¿cuánto más tendrás cuidado de nosotros? Señor, recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, que nuestra vida produzca contentamiento a tu corazón, Señor, que siempre podamos acercarnos a ti confiadamente, creyendo que tú harás algo y que no importa las circunstancias, Señor, podamos caer rendidos delante de tu presencia, rogando a ti sabiduría, fuerza, inteligencia, Señor, paz y goza nuestra alma, que la serenidad, que el Espíritu Santo nos acompañe diariamente y que por medio de ese Espíritu Santo podamos, Señor, caminar en fe y prontamente, Señor amado, verte cara a cara, pasar una eternidad contigo. Esa es nuestra mayor esperanza, esa es la esperanza que vive dentro de nosotros, que pronto te veremos cara a cara, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendigo la vida de mi hermana Diana. Te pido que bendigas mi vida y la vida de cada hermano que ha de escuchar esta transmisión, que seas tú una vez más obrando a nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Eh, Gracias entonces, hermana, por haber estado ahí. Le damos las gracias a todos los que se conectaron. No olviden de darle me gusta, de compartir para compartir las bendiciones del Señor, hacer partícipes a otros de esta bendición tan grande. Y nos vemos entonces con la ayuda del Señor mañana y el próximo miércoles con un nuevo programa, un nuevo invitado de Experiencias con Dios. Le bendiga, hermana Kelly. Amén. Dios les bendiga. Que estén bien. Dios les bendiga a todos.